Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema sobre la tentación. La tentación. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y siempre tan pertinente, la tentación. En esta noche está conmigo el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la voz del Espíritu Santo por todos los tiempos. Dios nos habla a través de esa palabra que no se equivoca. Y buscamos Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. En esta noche vamos a tocar un tema que algunas veces pues es malentendido, o se le quieren echar culpa a otros, y es la tentación. ¿Y en qué consiste la tentación? Muchas veces esas tentaciones, o el concepto de tentación, culmina, como muy bien dice Santiago, en pecados resueltos, ¿verdad? Ya en hechos específicos. Pero cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de un aspecto de la vida cristiana que va a estar presente hasta la segunda venida de Cristo. El cristiano básicamente tiene tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Pero es importante que entendamos que el reino de las tinieblas trabaja por medio de la carne y el mundo. Y por lo tanto va a buscar la forma en que los creyentes cedan a esa tentación que está equiparada o establecida en esas dos áreas por medio del reino de las tinieblas. Lo primero que exhorta Santiago es que debemos resistir la tentación. Y cuando hablamos de resistir la tentación, la Escritura nos habla en muchas formas de la resistencia de la tentación. La principal es la oración. Cristo nos exhortó a orar para no caer en tentación. Ser hombres y mujeres de oración. Y muchas veces descuidamos esa área de la vida cristiana y las tentaciones van en aumento porque nuestra confianza en el Señor y nuestro trabajo en el Señor mengua. En ese sentido, empezamos a darle importancia o atención a las contestaciones o a las opiniones de los enemigos de Dios o
empezar a ir a lugares o pasar por lugares o acercarnos a cosas que no debemos porque afectan nuestra vida cristiana. En ese sentido, la resistencia a la tentación, el primer frente de lucha es la oración, como nos dijo Cristo. La otra, nos dice también el apóstol Pablo, y lo vemos en muchos ejemplos en la Escritura, huid de la tentación, dice la Biblia, huid de la tentación. Y aquí entramos, hermanos, en algo que es práctico para la vida cristiana. Y yo creo que los creyentes que, ¿verdad?, me están oyendo por la radio, entiendan muy bien lo siguiente: no nos llamemos a engaño. Usted como creyente sabe qué es lo que lo tienta y qué es lo que lo puede hacer caer. Y lamentablemente, algunas veces sacamos pechito, ¿verdad?, como hacen muchos, creyendo que han vencido ciertas tentaciones, que han vencido ciertos problemas, y cuando nos ponemos así orgullosos, creyendo que las fuerzas están en nosotros, entonces es que nos metemos en camisas de 11 varas y tenemos graves problemas en nuestra vida cristiana. La resistencia a la tentación está en la oración, en huir de la tentación, no prestarle atención a ninguna de las cosas que en cada cristiano individual puede hacerlo caer. Hay que resistir la tentación. El Santiago también nos dice que entendamos que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie directamente. Dios no quiere destruir la vida de un creyente mediante una tentación pecaminosa, ¿oyó? Esas tentaciones vienen del enemigo, pero también vienen de nuestra concupiscencia, dice Santiago, ¿yo, hermano? Y eso tiene que estar bien claro. Nuestra concupiscencia es la que busca satisfacer sus ansias de caída. Y hay muchas instancias donde esa concupiscencia busca ser satisfecha. Juan nos dice algunas de esas instancias. Mire cómo dice el apóstol Juan. En Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué interesante, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Las personas quieren ser alabadas, quieren ser glorificadas, quieren que se les llame, ¿verdad?, la atención para entregarle premios. La vanagloria de la vida. Vemos muchas veces, anunciamos muchas veces que artistas que encuentran a Cristo, pero se mantienen en la vanagloria de la vida, y esas conversiones son, mire, globos inflados que desaparecen después, porque el mundo está ante ellos, y ellos no están dispuestos a renunciar al mundo y a la vanagloria de la vida, que alimenta su concupiscencia pecaminosa, para seguir a Cristo. Y entonces, mire, la lista que nosotros podemos hacer aquí, de los famosos artistas que conocieron a Cristo, y después el testimonio fue una vergüenza para el Evangelio, porque tenemos la manía de que se convirtió el artista, entonces lo convertimos en una vanagloria para la iglesia, en ídolos dentro de la iglesia, y los exhibimos como Juana la loca exhibía a su hijo muerto. Así exhibimos a estos artistas, los pasamos de iglesia en iglesia, para después pisotear el Evangelio, porque las mismas iglesias han caído en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne. Ahora, cuando hablamos de la concupiscencia de cada creyente, esto es muy importante, ¿verdad? Mire, en Reina Valera, en la versión Reina Valera actualizada, en el versículo 14, dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y esto es muy importante, ¿yo?
como dice Reina Valera del 60, por su concupiscencia. ¿Por qué es muy importante? Porque la tentación que usted tiene, hermano, no es la tentación que va a tener otro. Cada cual tiene su propia tentación y cada cual tiene su propia lucha. Y lo que posiblemente para usted no es ningún problema, porque no apela a su concupiscencia, para otro creyente es un problema. Y por eso cada creyente es individual y su problema de la tentación es individual. A algunos no le importa la vanagloria de la vida, pero le importa mucho, ¿verdad?, lo que el mundo diga en otras instancias. Otros tienen problemas de fornicación, otros tienen problemas, mire, hay tentaciones respetables, como dice un autor que él le llama pecados respetables, ¿verdad? Otros posiblemente son, mire, hombres y mujeres santas, pero son chismosos como ellos solos. Y eso satisface la concupiscencia que ellos tienen dentro de su vida, ¿verdad? Responden a presiones de grupo. Otros creyentes responden a presiones de grupo en vez de servir a su Dios fielmente, no importando lo que diga el mundo. Cada uno es tentado según su concupiscencia, su concupiscencia. Así que en ese sentido, ¿verdad?, cada uno tiene que identificar, escuche bien, identificar cuál es su área débil y llevar cautivo esos pensamientos, como dice el apóstol Pablo, a los pies de Cristo. Por lo tanto, cada cual tiene que identificar en su vida cristiana cuáles son sus áreas débiles. ¿Oyó? Los malos pensamientos que vienen a su mente. Yo he oído cristianos decir, mira, no, es que Satanás me metió un mal pensamiento. Mentira. Satanás no tiene esa capacidad. Mire, imagínate que Satanás tuviera esa capacidad de meterle malos pensamientos a la gente. Esto fuera un caos. No, hermano, sus malos pensamientos, ¿sabes de dónde vienen? De su concupiscencia, de sus malos deseos, dice Santiago. Así que no esté culpando al diablo de sus malos pensamientos, ¿oyó? No esté culpando al diablo de sus tentaciones. El mundo apela a su concupiscencia. La vanagloria de la vida y la carne apela a su concupiscencia. Y el reino de las tinieblas se aprovecha de eso para mire, tirarle trampas. Por eso la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué a quién devorar? Mira qué interesante. ¿Por qué a quién devorar? Sencillamente, él está buscando quién cede a su concupiscencia. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y mire, Satanás se utiliza aquí como un símbolo, ¿yo? Porque Satanás no está en todo lugar. Eso tiene que estar claro. Y Satanás no le importa posiblemente a usted que esté allí en su casita. Satanás le importa, ¿verdad?, de los gobiernos del mundo. Pero los demonios del reino de las tinieblas, que son los enemigos de la iglesia como Satanás, saben cuál es tu debilidad. Y va a utilizar a sus hijos para tentarte. Va a utilizar la debilidad de tu vida, buscando los medios para tentarte, para destruirte. Y eso es muy importante, yo, hermano. Muy importante. Y nosotros tenemos que identificar las áreas débiles de nuestra vida cristiana. Escuche bien, las áreas débiles de nuestra vida cristiana, para fortalecerlas en oración, en los medios de gracia, la Santa Cena, el estudio bíblico, la congregación. Tenemos que evitar los lugares que pueden destruir nuestra vida según nuestra concupiscencia. Pero tenemos un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos gusta el pecado. Porque somos pecadores. Y empezamos a decir,
y empezamos a justificar nuestras faltas. Pastor, es que ella me tentó. Pastor, es que no había otra salida y tomé por allí mentiras, hermano. Entonces son mentiras. Agregamos a nuestra tentación, a nuestra caída en la tentación, el pecado de la mentira. No asumimos la responsabilidad de nuestros actos. No somos cristianos maduros. Y entonces cedemos a la tentación. Miren lo que dice Santiago en el versículo 15, en Reina Valera actualizada. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, una vez que ya usted está planeando pecar, una vez que ya subió a su corazón y ya es pecado, ¿sabe cuál es el fruto? El pecado mismo, o sea, el acto. Mire qué interesante. Y le explico. Cuando ya subió a su corazón, Cristo dice que ya adulteró en su corazón, que ya usted asesinó en su corazón, que ya usted robó en su corazón, ya usted violó la ley de Dios. Pero el fruto de ese pecado, dice Santiago, una vez cometido es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Porque una cosa es que suba a su corazón y otra cosa es que usted lo realice, que usted lo lleve a cabo. Usted puede estar en su trabajo, escúcheme bien, usted puede estar en su trabajo y puede haber una compañera o un compañero de trabajo que le está dando vuelta, y lo que empezó como una amistad, usted permite que llegue a otro nivel, y lamentablemente usted está dando lugar a la tentación, y ya subió a su corazón, y el otro paso ya se le convierte, mire, en una fruta madura que usted quiere agarrar, y no huyó de la tentación, no oró en contra de la tentación y no fue firme, porque aquí se necesita hombres y mujeres de carácter para enfrentar la tentación, y cedemos a ella. Cada cual va a ser tentado según su concupiscencia. Cada cual va a ceder según su concupiscencia. ¿Y por qué Santiago dice que se engendra muerte? Porque el problema aquí, hermanos, y esto es muy importante, es que cuando cedemos a la tentación y caemos en los actos pecaminosos de práctica del pecado, si no establecemos una disciplina clara para separarnos de eso, vamos a hundirnos más. Y la paga del pecado es la muerte. Y vamos a destruir nuestra familia, vamos a destruir nuestra relación con Dios, vamos a ser cristianos endebles. Entonces, tenemos que buscar la forma de fortalecer nuestra vida cristiana. Pero ya llegamos al fondo. Ya si teníamos un matrimonio y caemos en adulterio porque cedimos a la tentación en el área de trabajo, donde sea, por nuestra concupiscencia, posiblemente nuestra compañera o nuestro compañero no nos perdona, lleva a la destrucción del hogar, llega a otros sinnúmeros de problemas. Si hay hijos, hay dolor profundo. Si está en una iglesia bíblica, va a ser corregido mediante disciplina, y todo eso busca restaurarlo, pero el proceso le va a saber a muerte. Y si usted insiste en su pecado, y si usted insiste en su tentación, mire, por ejemplo, hay personas que han dejado la iglesia y vienen con excusas de esas baratas del mundo, ¿ve? Los deseos de la carne, como dice Juan, y del mundo. No es que la iglesia está llena de hipócritas, es que allí no me entienden. Usted es tan importante que no lo entienden, ¿verdad? Tiene la autoestima bastante alta, demasiado, y decide no ir a la congregación. Usted ha puesto su sentencia de muerte ahí, ¿oyó? Porque la solución no está fuera de la congregación, la solución está dentro de la congregación, en la palabra de Dios.
ahí está el problema. Que queremos hacer lo que nos da la gana. Y no es lo que nos da la gana, es lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermano, la tentación va a venir disfrazada de diferentes formas. Otros se nos acercan con un chisme, sin ninguna base, porque es un chismoso y es un enfermo, una enferma llena de pecado y de concupiscencia, y lo que quiere es atención, y viene con un chisme para destruir la vida de otros. Y usted le presta atención, y se convierte usted en un chismoso también. Se convierte en un irresponsable espiritual. Y lamentablemente cedió a la tentación. Y ceder a la tentación y ejecutar el pecado engendra ¿qué? Muerte. Por eso, Santiago posteriormente entonces nos habla de la vida cristiana saludable, ¿verdad? Que entendamos que no debemos equivocarnos en esa vida cristiana saludable. Dice, queridos hermanos, dice el versículo 16, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Y entonces viene a hablarnos que en medio de ese mundo de tentaciones, en el cual nosotros tenemos que, como hombres y mujeres cristianos, asumir la responsabilidad de nuestros actos, estar atentos a las trampas del enemigo, estar atentos a nuestros deseos carnales, no justificarlos, no tratar de bajar, ¿verdad?, nuestras condenaciones y enfrentarnos y mirarnos al espejo y decir que somos pecadores y que debemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios por la palabra. Entonces podemos entender las dádivas buenas de Dios. Y vamos a contestar dos preguntas. Tengo una de la hermana Alida Gómez de Carolina. ¿Qué opinión tiene la Biblia Dios habla hoy? Mire, hermana, la Biblia Dios habla hoy es una Biblia sencilla para recién convertidos, para que entiendan mejor el español del texto, ¿oyó? Nada más. Pero de ahí a que sea una Biblia de uso diario de exégesis y de estudio, jamás, porque esa Biblia se hizo con una razón, que el texto fuera más claro para básicamente recién convertidos o creyentes, ¿verdad?, que se le hacía muy difícil Reina Valera del 60, ¿verdad?, que es una producción del siglo de oro español. Pero no es una Biblia para estudiarla así de exégesis y llegar a conclusiones, ¿verdad? Así que no está mal para dársela a un recién convertido, así para que pero no debe ser una Biblia de estudio después que usted madure en la fe cristiana. El hermano Ramón Ramírez de San Juan, ¿qué opina acerca de los bailes de salsa en el culto? Y bueno, voy a tocar más bien la parte del baile de salsa en los cultos. Mire, hermano, yo quiero que usted entienda algo. Nosotros no tenemos ningún problema con la música, de ninguna clase, ¿oyó? De ninguna clase. Ahora, escuche bien, hay música para la adoración y hay música para otras cosas. En la funeraria usted no pone una salsa, ¿verdad que no? Y en un festival de salsa usted no pone la orquesta sinfónica. Todo tiene su lugar. Y en la adoración a Dios, Dios lo que busca es atención a Él. Y por eso la música tiene que ser una de solemnidad y de meditación, en el cual nos lleven nuestras emociones, que deben estar controladas por nuestra racionalidad, a mirar a Dios y adorarlo a Él. Pero si usted va a poner salsa en el culto, la gente lo que va a estar bailando y divirtiéndose y esperando el próximo domingo a ver en qué más se divierten. Y lo más seguro, el predicador es algún payaso que se está moviendo de lado a lado y lo que hace es reír a la gente. Y no hay una centralidad, como dice la Escritura, que debe ser el culto de adoración. No la hay, hermano. Porque la salsa, el merengue, el reggaetón,
todos esos ritmos cadenciosos que responden a una cultura afrocaribeña no tienen lugar en el culto, porque nos distraen de la adoración, porque no son ritmos que responden a la meditación como la Biblia manda. No le estoy diciendo que no diga salsa, o como le llaman salsa cristiana, lo que sea, yo no sé, ¿verdad? Pero eso tiene su lugar, si usted la quiere escuchar en su casa y le gusta. Así de sencillo es esto, hermano. Eso nada tiene que ver que aquello sea del diablo, no, es que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar, cada música tiene su lugar. Y eso es lo que no quieren entender algunos, porque quieren convertir el culto en una chabacanería. Porque creen que con eso atrae personas. Si dice la Biblia que Dios es el que da el crecimiento, no es usted. Dios es el que da el crecimiento. Así de sencillo. Nosotros nos dedicamos a predicar la palabra, a sembrar, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero no, vamos a inventar esto, y vamos a meter esto el que esté salsa, y vamos a meter este cencerro a todo gender en el culto. Oiga, y vamos a meter cuanto instrumento, olvídese, que no se caiga el edificio porque está bien construido. Ah, vinimos a adorar a Dios. Mentira, vino usted a divertirse. Mentira. Ah, salí satisfecho. No, salió satisfecho en su pecado. ¿Oyó? Esa es la cuestión aquí. Mire cómo dice la palabra de Dios en versículo 17. El 16 al 17. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Después que habla de la tentación, cómo luchar con la tentación, que estemos claros que la tentación va a apelar a nuestra concupiscencia, que tenemos que luchar con ella por oración, huir del pecado, huir de la tentación, que tenemos que utilizar los medios de gracia que Dios nos ha establecido, la palabra, la oración, la asistencia a la congregación, la Santa Cena, como medios que fortalecen nuestra vida. Santiago nos dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Y qué significa eso, hermano? Pues mire, frente a toda esa lucha que usted tiene, mire, usted no se equivoque, el Señor es el que reparte los dones y nos da la fortaleza para enfrentar todas estas cosas. Que nosotros, si somos hijos de luz, tenemos que esperar en nuestro Dios. Si somos hijos de luz, que tenemos que rechazar la vanagloria de la vida. Si somos hijos de luz, tenemos que rechazar el adulterio, el robo, la mentira, el chisme, todas esas tentaciones. Que es una lucha continua, una guerra espiritual verdadera. Que en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo, está nuestra dificultad, y que tenemos que luchar todos los días con eso. Y tenemos que ir caminando hacia la madurez, hacia la estatura, como dice el apóstol Pablo, del varón perfecto que es Cristo. Que en Dios podemos confiar, porque en Él, dice Santiago, no hay cambio ni sombra de variación. Dios no amanece molesto, Dios no amanece con morra, ¿oyó? Dios no se enchisma como muchos creyentes, ¿verdad? Sí, y se va a una esquina y no te quiere hablar. Mire, no, hermano, ese no es el Dios que nosotros servimos. Si Santiago es claro en esto. Pero añade Santiago, en el versículo 18, Él por su propia voluntad, escuche bien, escuche esto, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¡Qué cosa tremenda esto, ¿oyó? Mire qué cosa tremenda. ¿Qué nos hace renovar? Dios es el que nos hace nacer de nuevo, no es usted. ¿Y por medio de qué? Por la palabra de verdad. No es por salsa en el culto, no es por gritos y saltos, no porque lleve el payaso nuevo el próximo domingo,
no porque ponga fuegos artificiales. Los otros días salió un payaso ahí en Latinoamérica vestido de faraón bendiciendo yo no sé quién. Es que ya no saben qué inventarse. Otros tenían, y que la sal santa, y llenó la iglesia de sal. De sal. ¿Usted puede creer una cosa así? El Señor nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad, dice Santiago. Y por medio de esa palabra enfrentamos la tentación. Y por medio de la oración enfrentamos la tentación. Y por oír la palabra enfrentamos la tentación. Huyendo de lugares y de personas que no nos hacen bien, que no nos hacen bien, enfrentamos la tentación. Por eso añade, para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Tú sabes qué es los primeros frutos? Esta es la nueva creación. La iglesia es la nueva creación y nosotros somos los primeros frutos. Y en ese sentido tenemos que enfrentar la tentación. Pero no me venga a decirme a mí, no, fue que el diablo me engañó, el diablo me tumbó. Mire, no me venga con eso. Usted se dio a su concupiscencia. Usted fue el que le dio lugar a las tinieblas. Usted engendró muerte en su vida cristiana. Entonces estamos, como muchos, echando la culpa a otros. ¿Sabe por qué? Porque esa es la costumbre adámica. La mujer que me diste. No, fue la mujer que me diste. O sea, la culpa la tienes tu Dios. Y cuando va, qué interesante, va donde Eva dice, la serpiente, mí qué cosa. La verdad que somos tremendos. Y así son muchos cristianos. Cuando ceden a la tentación porque no usan los ejercicios, ni las herramientas, ni la armadura de Dios para resistir los dardos del maligno. ¿Cuáles son los dardos del maligno, hermano? Sus hijos, que vienen a destruir la vida cristiana, las presiones de grupo, la vanagloria de la vida, lo que nos gusta, y Satanás nos pone de frente. Y eso es así, hermano. Y cuando Satanás nos pone de frente, el reino de las tinieblas nos pone de frente, nuestra concupiscencia, cada cual es individual, va a responder a lo que nos pone de frente. Si usted es un creyente que está en el ejercicio, tiene que buscar la forma de vencer esa tentación. Pero pastor, si cedo a ella, pues mire, hay que buscar levantarlo. Ese no es el problema aquí, estamos hablando de la tentación. Y como tenemos varias herramientas para luchar contra ella. ¿Cedió a ella? Pues entonces tenemos que buscar levantarlo. Pero no le eche la culpa a nadie, asuma su responsabilidad como creyente. Asúmala para que vaya creciendo en el carácter cristiano. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.